En la década de los 60 fue una década extraordinariamente importante porque se conjuntan muchos aspectos de carácter internacional y nacional. La gran pregunta que se hacían los organismos de inteligencia en Estados Unidos, en Rusia y en los países occidentales es ¿quién estaba organizando el 68 en el mundo? Hasta ahora no me explico cómo es que se dieron al mismo tiempo sin conocernos, sin discutir o viviendo en realidades tan diferentes. Fue un momento de saturación sobre la sociedad de consumo y sobre las sociedades periféricas y subdesarrolladas. Que era un enorme grito de libertad, porque sí, la represión del régimen se sentía como con mucha fuerza. Se corroboraba que se estaba materializando una tendencia que no era local, que no era regional, que era mundial. Había una percepción de que muchos individuos íbamos tomando conciencia, quizá por primera vez, o robusteciendo una conciencia de realidades incómodas. La Revolución Cubana había triunfado en 59 y había creado la esperanza de un cambio. En la Argentina, el 69, la toma esta se recuerda como el Cordobazo. En mayo de 60, pues estalla la rebelión juvenil en París. Aquellos lemas extraordinarios de formen comités de sueños, no toma el ascensor, toma el poder. La juventud tomó decisiones aunque la aplastaran. Había contacto entre algunos líderes mexicanos, pero sobre todo profesores universitarios mexicanos que habían estudiado en Europa. Tenían una formación sólida y andaban muy empinados en buscar hacer la revolución en sus países. Martin Luther King había comenzado a ligar el movimiento de derechos humanos, que era básicamente en ese momento derechos afroamericanos, a la disidencia contra la guerra en Vietnam. Empezamos a hacer cosas contra la guerra de Vietnam, periódicos, murales, para pedir que salieran los americanos de Vietnam. Que era una guerra imperialista, una guerra injusta y que tenía similitudes con la opresión del pueblo afroamericano en Estados Unidos. En México fue especialmente aguda la contradicción entre todo un desarrollo social, económico, nuevas clases medias y un régimen que estaba todavía cerrado y era autoritario, pues. A México se lo veía con resabios post-porfiristas que encarnaba el PRI con una sucesión ininterrumpida en el poder. El artículo de división social se incorporó en tiempos del nazismo, pero resulta que la guerra terminó en 46, pero el artículo siguió. Entonces era una especie de arma que tenía el Estado para meter a la cárcel a quien se lo pusiera. En 1960 en Guerrero ocurre, digamos, algo semejante a lo que ocurre en el país en 1968. La intolerancia y sobre todo la incapacidad institucional del gobierno frente a las demandas opositoras llegó a un extremo tal que los poderes federales y estatales recurrieron al ejército, propiciando la represión del movimiento estudiantil y civil, igual que en México, con un saldo de 13 personas muertas, 37 lesionados, el 30 de diciembre de 1960. Aquí también hubo muertos, aquí también se tiraba de los helicópteros en la zona de Acapulco, ¿no? En Guerrero, y el movimiento 23 de septiembre, o sea, también hubo, igual que en otros países de América Latina, los jóvenes entraron en la lucha armada en algún momento para cambiar el sistema. Esta historia del 68 es también la historia de nuestro país y sus consecuencias. En México se derrama la gota con un enfrentamiento entre estudiantes de una escuela privada y algunos estudiantes del Politécnico. Fue el 26 de julio de 1968. Ese día fue cuando el movimiento se consolidó porque hubo dos manifestaciones. Una que organizó
el Partido Comunista y otros grupos de izquierda, y otra de la Federación de Estudiantes Politécnicos, porque ya había habido en los días anteriores enfrentamientos con la policía, con los granaderos, con estudiantes, con jóvenes. En una de las calles del centro reprimen a los estudiantes, y fue a partir de entonces que se toman algunas preparatorias, los estudiantes, y que empieza ya no decae el movimiento estudiantil a partir de ese día y hasta lo que fue el 2 de octubre. Como que había un cambio cultural ya desde antes del 68. Habían empezado los Beatles, había empezado el pelo largo, había empezado cambios en la moda. Dejamos atrás las crinolinas y los tenis y las tobilleras. Y ya en esta época eran las minifaldas, que era más atrevida, los pantalones más ajustados, ¿no? Más pegados, la moda de las chicas. Pero bueno, el pelo largo, una rebeldía que se manifestaba, digamos, en el atuendo. Había como que una ruptura más bien cultural de una generación. En el fondo era un cuestionamiento de la cultura occidental heredada y una franca descontento con el ejercicio del poder político. En esos tiempos, que seguramente ya lo han escuchado de muchos, ni siquiera éramos capaces de levantar la cabeza cuando nos estaban regañando. Porque probablemente se hubieran entendido que lo que se quería era un poco más de libertad en las costumbres, no ser tan tradicionales, pues se hubiera dado esa transformación cultural sin ningún movimiento. México sufre de una completa dominación en todos los medios de comunicación de la versión oficial. No hay ninguna otra y todos los padres están convencidos de que es un movimiento espurio al cual no conviene meterse. Todo corría de voz en voz, entonces esto dificultaba la coordinación de la gente. Las noticias que teníamos sobre los movimientos estudiantiles eran como que de alborotadores, ¿no? De chamacos que no saben qué hacer y no sabía uno qué era lo que estaban pidiendo, porque en las noticias y en el periódico decían otra cosa, ¿no? Los medios de comunicación alternos que se fueron generando, pues no, eran muy rústicos, eran volantes que se imprimían en esténciles a mano, no eran esténciles eléctricos, para hacer pequeños volantitos con la tipografía más chiquita que se podía obtener en esos años y letras apretadas donde se informaba lo que iba pasando, se denunciaba lo que iba sucediendo. Pero cómo estaba dominada totalmente la prensa en esas épocas y no se supo nada, ¿no? Hasta el siguiente sexenio empezó a sacarse información. Decían que estos eran delincuentes, comunistas, agitadores profesionales, infiltrados de la CIA, de ese tamaño eran las acusaciones. Ese movimiento fue vandalismo, lo cual no es cierto. No es cierto, por todos los que quedaron allá, por todos los que aún están con nosotros, realmente es de respeto el que hayan tenido esa valentía. ¿Qué peticiones tenían estos jóvenes? Pues estos eran como una democracia verdadera, que era lo que ellos pedían, mejores condiciones de vida, una justicia e igualdad para todos, así como la libertad de expresión. A medida que el 68 fue avanzando, la técnica de difusión que había frente al silencio mediático consistió en hacer mítines. Entonces, los lugares privilegiados eran los mercados, donde se juntaba la gente, llegaba una brigada, empezaba a difundir las principales consignas, las principales demandas que fueron incrementándose de detener la represión a ir sumando demandas sociales. Uno salía
Y había soldados a lo largo de toda la calle de Insurgentes, toda la avenida Insurgentes, cada 3 metros, algunos de ellos con ametralladoras al piso, y así tenía usted que caminar. Yo no sé si el gobierno mexicano pensó en formar rebeldes, pero si no lo pensó, lo hizo, porque es que después de eso, dice usted, bueno, pues imposible seguir siendo el mismo. Como que hubo 2 palabras nuevas en el 68. Los estudiantes, pero esto de los estudiantes como una categoría social, como un grupo que existía, ahí tomó mucha fuerza, como un nuevo sujeto. Y otro eran los granaderos, que eran los que reprimían a los estudiantes, con los que se peleaban, que era como la expresión del gobierno que reprimía a los estudiantes. Para mí, el movimiento de 68 se inicia el día que le pegan un bazucazo a la puerta de la Preparatoria 1. Corrió el rumor de que la puerta de madera de la Escuela Nacional Preparatoria en la calle de San Ildefonso había sido destruida por el disparo de una bazuca. Llegué unos minutos después. Puerta por donde miles de estudiantes universitarios habíamos cruzado durante muchas generaciones para escuchar y aprender de los mejores maestros que ha dado México, estaba convertida en astillas. Y así la moral de los viejos y los nuevos universitarios. La escena era simbólica, significativa. El conflicto había rebasado los límites de la prudencia y tomaba perfiles catastróficos. Y era una de balazos contra la puerta, luego los compañeros lanzaban molotov desde la azotea hacia la calle toda estaba incendiada y yo no podía estar con los míos, estaba afuera, ¿no? Era nuestro punto de contacto más directo y se desintegró durante mucho tiempo esta organización que existía ahí. Los dirigentes estaban muy asustados. El gobierno argumentaba que los estudiantes de estas preparatorias habían asaltado armerías que estaban a 2 cuadras del plantel. De manera que ese día emocionalmente para mí empezó el movimiento. Hubo una manifestación en la que estábamos tan dolidos que llovieron insultos al presidente, no sabe con qué barbaridad. Al día siguiente la prensa nacional decía que éramos unos groseros, que la figura del presidente, que no sé qué, y entonces se citó una manifestación del silencio, una manifestación en la que nadie iba a hablar. Ese día fue inolvidable porque volvimos a partir del Museo de Antropología y éramos una multitud, miles y miles, 200,000 quizá, en silencio. Cuando se conoce lo dulce de la libertad, jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir, porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento, miles hemos sido libres, verdaderamente libres. Este silencio es mucho más elocuente que las palabras violentadas ayer por las bayonetas. Ante el silencio de las autoridades que aparentan nuestro... Recuerdo el retumbar de los pasos sobre el concreto de Reforma, pum, 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 se oían en un silencio y muchísima más gente alrededor asistiendo mudos a ese evento. Y la mayor parte de los muchachos con la boca tapada con cinta adhesiva. Se trataba de no ofender al presidente. Ese público que se agolpó alrededor a nada más verlo pasar, con una curiosidad impresionante. Esa parte, ahí se dio esa comunión entre los actores del movimiento y la sociedad civil, digamos, que en ese momento empieza a emerger. A medida que gradualmente el movimiento se fue dando, las cosas resultaron a la vez más claras y más tristes, porque una y otra vez recibíamos injustamente acusaciones que no venían al caso, persecuciones que no venían al caso. Ya se sabía que venía una represión fuertísima. Todo el mundo lo alcanzaba a percibir sin ser analista político. Ya, digamos, se había tomado Ciudad Universitaria, se habían, digamos, habido enfrentamientos puntuales, pero ese fue el golpe definitivo que
acabó con el movimiento. O sea, en ese momento se dio cuenta la sociedad que el Estado iba en serio y que no se iba a detener para parar a la fuerza del movimiento. Me dijo mi papá, yo creo que esta semana no vas a la escuela, vamos a esperar que se calmen las aguas. Con el pretexto de que era un movimiento de izquierda, extremista, etcétera, entonces vamos a presionarles. Dijeron, pues tenemos que impedir que siga adelante ese movimiento. Y tenemos que impedir a como cueste. Toda la avenida estaba lleno de tanquetas y las calles aledañas estaban con muchas partes del ejército, ¿no? Pasaron 2 helicópteros, ¿no? Y uno de los helicópteros tiró unas bengalas en el centro mismo de la plaza. Ordenaron que después de la bengala comenzaran directamente, eso fue lo cruel, balazos, metralleta, así, paz, así como barriendo, todos comenzaron a caer, muchachos y otros muchachos y otros muchachos y otros muchachos. Disparaban desde el edificio hacia la masa sin ver, ¿no? Pero tú salías corriendo a lo mejor del edificio y cuando fueras a entrar te recibían otros a balazos, ¿no? Se escuchaban los balazos hasta mi casa, ¿no? De hecho, pues fue un corredero. Recuerdo que tocaron, ábranos la puerta. Y mi papá dijo, es que pueden ser nuestros hijos. Y fue y abrió la puerta y entraron 3 jovencitos. Y entonces ya nos pusimos al alba, empezamos a oír gritos, que todo el mundo corría, empezamos a oír balazos y lo que hicimos, pues jalé a mi hermano y empezamos a ver que todo el mundo bajaba las cortinas. Y esperamos el noticiero de las 10 de la noche para ver si daba alguna nota y no dio nada. Yo creo que hay cosas que un gobierno no se puede permitir. Y no se puede permitir violentar a sus jóvenes estudiantes. Eso no se lo puede permitir. Eso no es. En octubre es cuando se le quiebra la espina vertebral al movimiento y se le derrota. Tocó fibras profundas de la sociedad al afectar no jóvenes en abstracto, sino decenas de miles de familias. Lamentablemente el gobierno ante el miedo, porque eso fue lo que tuvieron, miedo de que se les fuera de las manos, decidieron irse por un camino cobarde. Y en la que la apuesta por lo mejor que tiene cualquier sociedad, que son sus jóvenes, era lo que estaba en juego. Y los padres no estaban organizados. Se tenía que ir a pasar lista y si faltaba alguien había que encontrarlo y si no lo encontrábamos entraba a la lista de desaparecidos. Porque había cientos, llegó a haber listas de miles de desaparecidos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Díaz Ordaz quería dar una buena imagen, fuera como fuera, matara a quien matara, hiciera lo que hiciera. Creía que negociar era estar vencido y no cultivaba la política como negociación, sino la política de ganamos o perdemos. Decía, de mí harán chistes por feo, pero no por pendejo. Según él era necesario y es horrible, ¿no? Porque ¿necesario para qué? ¿O para quién, no? Fue un momento en el que el Estado se descarnó totalmente de haber simulado que era el defensor de los intereses del pueblo,
encarnaba una suerte de pacto social, claramente se descarnaba como una fuerza represiva. Un mes después de la madriza que nos pusieron a los jóvenes, ya estábamos en plena fiesta internacional de las Olimpiadas, ¿no? Pero el golpe estaba dado, había una sensación de duelo, ¿no? Y se simuló alegría mexicana, ¿no? De manera artificial. Para nosotros en el ánimo fueron unas Olimpiadas muy grises. El flamante 68 mexicano no era lo que mucha gente pensaba. Digamos, el 68 tuvo un conjunto de resultados muy importantes en la sociedad mexicana porque permitió que sectores enteros de la sociedad reconocieran que tenían derechos y que podían ejercerlos y que la mejor manera, digamos, de defenderlos era ejercerlos. Muchos de los estudiantes y maestros que habían participado en ese movimiento dijeron, vamos a salir a formar gente, pero ya a otros lados. Una vertiente, yo diría, democrática que trabajó en el sentido de construir estructuras partidarias, organizaciones políticas. Muchachos que teníamos cierta inquietud social, nos politizamos y entonces ya fuimos evolucionando a que lo que queremos es derrocar al gobierno. Un grupo dijo, no podemos aceptar esto, nos vamos a tomar las armas. Y efectivamente las tomaron. Y en Guadalajara se juntaron varias guerrillas en aquel periodo. Y una segunda que vio en el 68 el límite del sistema y la imposibilidad de la democracia y decidió irse al enfrentamiento armado. ¿Se cambió el país? No, cambió culturalmente, o sea, la percepción, eso sí que cambió. Fue romper con una manera de pensar, con el autoritarismo. Poder hablar, decir, organizarse políticamente. Imaginar que las cosas podían cambiar. Y de ahí se desencadenan muchos cambios hasta la fecha que algunos no han cuajado. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la UAM, la cual entra en vigor a partir del 1 de enero de 1974. El 9 de enero se nombra a los miembros de la Junta Directiva, quienes designan al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, primer rector general de la UAM. Es muy probable que la UAM obedezca a un proyecto de descentralización de ese monstruo que se había convertido en un verdadero chicle en el zapato. Y también a la demanda de más espacios de las universidades y también como una alternativa frente a la UNAM y al Politécnico con algunos elementos de estructura diferente. Sí, la UAM fue una de las fórmulas para que el movimiento no creciera tanto y que esos no entraran a la UNAM, porque en la UNAM se encontraban a través de la organización de las facultades. Ahí tenemos una herencia, ¿no? 40, 41, 42, 43, justicia. Lo que queda es enseñar a discutir, enseñar a debatir, enseñar a problematizar, a cuestionar, incluyendo las propias ideas que traen. Tiene que haber una transformación, una toma de conciencia de una universidad como es la UAM. Para mí, lo fundamental sigue siendo enseñar a comprender. Recuperar más el sentido comunitario al interior de la misma universidad. Necesitamos
iniciativas que estén vinculadas con la propia estructura educativa y con los problemas del país. Los universitarios tenemos que estar en contacto con la población, no simplemente en los libros, no simplemente en las ideologías, sino en la realidad misma que beneficie a la población. Sí, en la medida en que no logremos darnos un orden civil legítimo que nos permita procesar las grandes demandas del país, digamos, por una vía compartida por los ciudadanos, pues son problemas que pueden repetirse. Sí, a nosotros nos dio un gran empujón, un sentido de la vida que estábamos construyendo como jóvenes. Siguen las muertes por el crimen organizado y lo demás, pero siguen cayendo jóvenes, ¿no? El momento hoy quizás es descorazonador, bueno, para algunos, pero a pesar de todo, nuestro país ha avanzado, nuestra sociedad ha avanzado. Sí fue un aliento de libertad que corresponde recordar y corresponde reivindicar. Recordar ese movimiento como uno de esos momentos en los que el país, sin saberlo, entró en un proceso profundo de cambio. La memoria histórica es una lucha contra el olvido. Que no se nos olvide, que no se vuelva a repetir, jamás. La memoria explica, la memoria transmite, la memoria aclara. Posiblemente nos estemos viendo en el mismo momento en el que inició ese movimiento de 68. ¿Qué soy? Un resultado de ese momento. Como el país sufro las transformaciones que el país ha sufrido, estoy seguro que el movimiento de 68 fue crucial en la historia política del país, pero tardó en dar sus efectos. Y creo que el 68 como que abrió ese sueño de que era posible pensar en algo diferente. 68 está presente y nos dice algo. Ahora que estamos en vísperas de probablemente un cambio también muy fuerte en este país, es bueno acordarse del 68. Memorial de Tlatelolco. La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar en crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes? Los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto. ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se lo ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra el sueño y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria, duele. Luego es verdad, sangra con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, y esta es nuestra manera de ayudar que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo.
recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Soldados, los Beatles, hippies, estudiantes, rebelión, matanza, estudiantes, muerte, soldados, Tlatelolco, Gustavo Díaz, revolución, Juegos Olímpicos, familias maltrato, francotiradores, represión, asesinatos, sangre, mataron a los soldados, busca de libertad, falta de organización, injusticia, masacre, se levantaron a lo tonto, no hubo organización, muerte, violencia, intolerancia, estudiantes, soldados, asesinato, muerte, matanza, enojo, impunidad, ejército, rebelión, sangre, violencia, descontento social, la historia, sangre, manifestación, libertad, frustración, abuso, coercibilidad, unión, guerra sucia, abuso del poder, corrupción, soldados, estudiantes, matanza, autoridad, poder, matanza, desaparecidos, traición, asesinatos, estudiantes, lucha, cultura, poder, violencia, genocidio, estudiantes, muertes, justicia, militares, violencia, represión, muerte, desorden, dolor, mentiras, obreros, crueldad, armas, matanza, corrupción, sangre, tragedia, cambio social, estudiantes, fosas, justicia, presidencia, política, injusticia, organización, anomia social, justicia, inconformidad, revolución, muerte, abuso de balaceras, muertos, sangre, agresión, represión, sangre, balas, lucha, censura, sangre, paramilitares, unión, violencia, fuerza, amanecer cambio, rojo, masacre, estudiantes, muertos, el 2 de octubre no se olvida, Tlatelolco y más muertos.